Continuamos con el tema cinemática y en la clase de hoy vamos a abordar el movimiento rectilíneo uniforme y variado. Este movimiento tiene la particularidad de que, a diferencia del anterior donde la velocidad era constante, acá la velocidad va a cambiar. Ese cambio de velocidad puede implicar que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya. Ese concepto del cambio de velocidad se va a ver reflejado en una nueva definición que vamos a encontrar ahora, que es la famosa aceleración. Entonces, la aceleración nos va a reflejar cómo varía la velocidad en función del tiempo. Y dicho esto, eso expresado en una ecuación dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, con esto estamos viendo la expresión de la aceleración del movimiento rectilíneo uniforme y variable. La idea de velocidad final, velocidad inicial, tiempo final y tiempo inicial es la misma, es la misma idea que habíamos visto en el movimiento uniforme. Vamos a hacer los esquemas de los móviles como los veníamos haciendo para seguir con la misma idea. Entonces, cuando yo represento velocidad final y velocidad inicial, también lo habíamos representado como velocidad 2 y velocidad 1 o subíndice 2 y subíndice 1. Tengo mi sistema de referencia, entonces yo decía que tengo un espacio inicial, un tiempo inicial, o espacio 1, tiempo 1, y tengo un espacio final y un tiempo final. Un espacio final y un tiempo final. Acá aparece una nueva idea, es que el móvil tiene una velocidad 1 y acá el móvil tiene una velocidad 2 distinta. Las velocidades 1 y 2 son distintas. ¿Qué es lo que aparece acá como nuevo concepto? ¿Qué es lo que se mantiene constante? Es la aceleración. Después vamos a ver más adelante que tanto la aceleración como las velocidades se representan con vectores, es decir, que tienen módulo, dirección y sentido. Entonces, la idea acá es que la velocidad 1 y la velocidad 2 cambien. Como se podrán imaginar, ese cambio de velocidad en física nosotros lo vemos tanto como que la velocidad va en aumento, que es el concepto que nosotros tenemos en la vida diaria de lo que es acelerar. Cuando yo digo acelero, que estoy diciendo estoy aumentando mi velocidad. Eso es real, también en física se llama así, pero también hay cambio de velocidad cuando yo estoy frenando. Es decir, cuando yo vengo a una velocidad y empiezo a disminuir la velocidad, también se produce un cambio en la velocidad. Y en física eso está contemplado como aceleración también. Lo que pasa es que se denomina frenado. Aceleración es cuando, en física, es cuando la velocidad va en aumento y frenado es cuando la velocidad disminuye. En ambos casos, la velocidad cambia, entonces estoy hablando de aceleración. Pero también puedo hablar de aceleración o frenado. Hay una cosa que es interesante tener presente, es que va a pasar que si yo analizo acá un tercer lugar, digamos, vamos a repetir eso con los esquemas de los móviles, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Resulta que cuando yo analice esto desde el punto de vista temporal, me voy a encontrar con lo siguiente, miren. Yo voy a tener un espacio 1, un espacio 2 y un espacio 3, ¿sí? O sea, espacio recorrido. Y eso va a pasar en un tiempo 1, en un tiempo 2 y en un tiempo 3, ¿sí? Y yo puedo decir que si existe un cambio de velocidad, me voy a encontrar que acá tengo una
velocidad 1, el móvil acá va a llevar una velocidad 2 y acá va a llevar una velocidad 3. Va a pasar lo siguiente, si yo analizo temporalmente hablando el tiempo que hay entre T1 y T2, puedo decir que es el mismo que hay entre T2 y T3, o sea, el delta y este T van a ser iguales. Ahora, si ustedes observan, ¿sí? Yo esto lo hice a propósito, los espacios recorridos en el mismo tiempo son distintos, ¿sí? ¿Y eso por qué sucede? Porque hay un cambio de velocidad. En este caso yo estoy dibujando un ejemplo en que la velocidad va en aumento. Entonces, si la velocidad va en aumento, o sea, yo voy aumentando mi velocidad, en el mismo tiempo voy a recorrer espacios mayores, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa interesante a tener presente cuando yo analice el movimiento rectilíneo, uniforme y variado. En tiempos iguales se recorren espacios distintos, ¿sí? Si es acelerado, espacios mayores; si es frenado, espacios menores. Eso es muy interesante. Vamos a continuar ahora y vamos a ver el tema del signo de la aceleración. Yo ya lo estuve en algún punto mencionando a esta idea, ¿sí? Yo tengo que distinguir desde el punto de vista de la física cuándo se produce una aceleración y cuándo se produce un frenado. Bueno, eso lo voy a diferenciar con el signo de la aceleración. Y resulta que me voy a encontrar que el signo me va a determinar, de la aceleración, me va a determinar una situación y la otra. Miren, vamos a deducirlo de la ecuación esta que está acá, ¿sí? Vamos a deducirlo de la ecuación esta que está acá. Ustedes observen. Fíjense, esta ecuación vamos a ponerla de forma más simplificada. Vamos a considerar que el sistema de referencia, ¿se acuerdan? El famoso sistema de referencia lo vamos a poner acá. Acá vamos a poner el sistema de referencia. Vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, si el sistema de referencia lo pongo acá, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Entonces, yo esta ecuación la voy a simplificar. ¿Por qué? Y porque TI, ¿cuánto va a valer? 0. Eso va a valer 0. Entonces, la ecuación me va a quedar que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido simplemente el tiempo. Que el tiempo siempre es positivo. Ahora fíjense, si, de acá, yo voy a deducir de acá, si la velocidad final es mayor, si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, es decir, si yo voy aumentando la velocidad, si BF es mayor a BI, esta recta que está acá arriba, si este B final es mayor que BI, 4, 3, el signo es el signo positivo. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial es mayor a 0. ¿Sí? O dicho de otra manera, esto es positivo. Esto es positivo. Por lo tanto, la aceleración, ¿cómo resulta? Si el numerador es positivo y el denominador es positivo, entonces la aceleración es positiva. Entonces, cuando velocidad final es mayor a velocidad inicial, ¿sí? La aceleración es positiva. Y esto significa que estoy hablando de una aceleración. Es decir, que su movimiento acelerado lo identifico con el signo positivo de la aceleración, y eso me indica que la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Vamos al otro caso. ¿Qué sucede si la velocidad final es menor que la velocidad inicial? Menor. Es decir, que si la velocidad final es menor que esta velocidad, estoy disminuyendo la velocidad. Miren, este caso. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial es, como este número es más grande que esto da negativo. Entonces esto es menor que 0. Esto es menor que 0. Por lo tanto, da signo negativo. Entonces, puedo concluir
¿sí? Que el numerador me da negativo, y esto siempre es positivo, habíamos dicho, entonces puedo concluir que la aceleración da negativa. Entonces, cuando la aceleración da negativa, estoy hablando de un frenado o movimiento desacelerado, y eso lo que me está diciendo es que estoy disminuyendo la velocidad. Velocidad final menor que velocidad inicial. La velocidad en este instante es menor que la velocidad en este, es decir, voy frenando. ¿Cómo lo identifico? Con un signo negativo en la aceleración, ¿sí? Resulta, lo deducimos de la ecuación principal de la aceleración. Nosotros, ustedes en el apunte se van a encontrar que hay otros casos más. Nosotros nos vamos a manejar en esta instancia con estos dos casos, aceleración positiva y aceleración negativa, cuando el móvil siempre vaya en la dirección del eje. Vamos a suponer que va siempre en la dirección del eje, para no hacer las cosas más complejas, ¿sí? Entonces, simplemente aceleración positiva es cuando el auto va aumentando la velocidad en la dirección del eje, en la dirección positiva del eje, y la aceleración va a ser negativa cuando el auto o el móvil vaya disminuyendo la velocidad en el sentido positivo del eje. Esos dos casos son los que vamos a trabajar, en los problemas, ¿sí? Ahora vamos a ver, paso siguiente, es, en función de lo que hemos hablado y definido de la aceleración, cuáles son las ecuaciones algebraicas que me van a permitir resolver los problemas del MRV. Bien, vamos a identificarlas. Vamos a borrar. Vamos a borrar todo. Así empezamos de nuevo. Entonces, hay ecuaciones, estas se van a llamar las ecuaciones horarias, ¿sí? Del MRUB. Ecuaciones horarias. ¿Por qué se llaman ecuaciones horarias? Porque dependen del tiempo. Se llaman ecuaciones horarias porque dependen del tiempo. Hay tres. En el MRU también habíamos visto que había las ecuaciones Z. Acá hay tres. Vamos a empezar a identificarlas. Y después las vamos a graficar. La primera es la que ya hicimos, ¿sí? Entonces la primera ecuación es la ecuación de la aceleración en función del tiempo. Aceleración en función del tiempo. Aceleración en función del tiempo. Ya la habíamos puesto, vamos a repetirla. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Esa es. Ahí está. ¿Sí? Esa ecuación, como ustedes pueden ver, depende del tiempo. Depende del tiempo. Por lo tanto, es una de las ecuaciones horarias. Esta ecuación siempre va, la aceleración siempre es constante. Constante. Es decir, la aceleración no cambia. El uniforme, la letra U uniforme del movimiento rectilíneo uniforme y variado, me está diciendo que la aceleración es constante. La aceleración no cambia. En el MRU recuerdan que eso lo asociábamos a la velocidad. Lo que no cambiaba era la velocidad. En este caso, la que no cambia es la aceleración. Aceleración constante. Ya que estamos en esta instancia, vamos a definir las unidades. Ya que estamos acá, vamos a definirlas. Las unidades de la aceleración. Vamos a ver cuáles son. Fíjense, ¿se acuerdan cómo habíamos trabajado para deducir las unidades de velocidad? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo para deducir las unidades de aceleración. Entonces, unidades de aceleración, entre corchetes, van a ser las unidades de velocidad final
menos velocidad inicial, dividida las unidades de tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Vamos a tomar las unidades más comunes, después eso obviamente se va a replicar en unidades de la misma magnitud. Entonces, unidades de velocidad final, por ejemplo, metros sobre segundos, menos unidades de velocidad inicial, metros sobre segundos, dividido unidades de tiempo final, segundos, menos unidades de tiempo inicial, segundos. Bueno, hacemos el versito de siempre, papas menos papas, entonces esto da metros sobre segundo menos metros sobre segundo, metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Segundos sobre segundo, segundos. Segundos sobre segundos, segundos. ¿Sí? Bueno, un cociente, ¿sí?, de fracciones. ¿Cómo se hace el cociente de fracciones? Metros sobre segundo dividido segundos. Entonces, ¿eso qué me da? Que las unidades de aceleración son metros sobre segundos elevados al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Y cualquier combinación de unidades de espacio dividido unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Kilómetros sobre horas al cuadrado, metros sobre minuto al cuadrado, cualquier combinación. Siempre que el numerador sea una unidad de espacio y el denominador una unidad de tiempo elevada al cuadrado. Bien, vamos ahora a pasar a representar o a definir la segunda ecuación horaria. La segunda ecuación horaria es la ecuación de velocidad. Entonces acá vamos a definir la ecuación número 2, que es la velocidad en función del tiempo. Otra vez, el tiempo involucrado en esta cuestión, porque por eso definimos ecuaciones horarias. Esa ecuación es la siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la ecuación. Muy bien. Esa es la ecuación de velocidad en función del tiempo. Tanto en la anterior como en todas las ecuaciones horarias, vamos a tener presente de que van a existir situaciones en las cuales hay valores que son cero. Por ejemplo, el tiempo inicial, si yo coloco mi sistema de referencia, lo coloco al comienzo del fenómeno, este tiempo inicial va a ser cero. En esta situación particular, si el móvil parte del reposo, es decir, está detenido y parte, es decir, su velocidad inicial, ¿cuánto vale? Cero. Por lo tanto, esta ecuación, fíjense cómo se simplifica. Entonces, vamos a tener que analizar el problema, leerlo bien, como dijimos en clases anteriores, y ahí entender, digamos, de qué se trata el fenómeno. Y nos podemos encontrar con una situación en la cual varios de los términos se hacen ceros, con lo cual las ecuaciones resultan muy sencillas, ¿sí? Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la otra ecuación horaria. Y ahora vamos a representar la última ecuación horaria, la escribo abajo, que dice que es el espacio en función del tiempo. Esta la dejé para el último porque es una ecuación que es la más larga de todas y nos vamos a encontrar que cuando la vayamos a graficar tiene una forma distinta a las otras dos. Las otras dos son líneas, son lineales, son líneas rectas, y nos vamos a encontrar que esto es una parábola. La representación completa de esta ecuación horaria es la siguiente. Espacio final es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más
un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Como ustedes pueden ver, es una ecuación un tanto más larga que las anteriores, ¿sí? Involucra varios términos. Ahora, otra vez lo mismo que dijimos anteriormente. Dependiendo del problema, esta ecuación puede ser mucho más simple. ¿Por qué? Otra vez, pensemos. Si el móvil parte de reposo, este término T sub i valen 0. Si el móvil parte de reposo, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0. Y si ponemos el sistema de referencia al principio y empezamos a contar los metros, el espacio recorrido, desde el sistema de referencia, este término también es 0. Entonces fíjense que toda esta ecuación inicial, que es bastante larga, se termina reduciendo a este factor de acá, nada más. Todo lo otro es 0. Obviamente va a depender del problema, pero es muy habitual colocar el sistema de referencia al principio y que los autos partan del reposo. Por lo tanto, va a ser bastante habitual encontrar una expresión reducida, ¿sí? Simplificada de esta ecuación horaria. Entonces, ahí tenemos las tres ecuaciones horarias representadas. Vamos a encontrarlo con la siguiente particularidad. Todos los problemas de MRV lo vamos a poder resolver con estas dos ecuaciones horarias, todos. Con estas dos ecuaciones horarias, ¿sí? y sus expresiones simplificadas, vamos a poder resolver todos los problemas. ¿Dónde va a estar el quid de la cuestión? ¿Cómo usamos ambas? Es que entendamos bien el problema. Leerlo bien, esquematizarlo bien, colocar el sistema de referencia en forma correcta, y eso nos va a llevar a trabajar en forma muy, muy sencilla con estas dos ecuaciones, ¿sí? Bien, ahora nos vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer las gráficas de estas tres ecuaciones. Hay un punto que es muy importante, que es el siguiente. En estos movimientos, tanto en el MRU como el MRV, es importantísimo entender las gráficas. Muy importante. No solo entenderlas, sino graficarlas en forma correcta, ¿sí? Porque muchas veces los problemas vienen dados directamente por el análisis de gráficas. Después vamos a ver que inclusive las gráficas se pueden hacer combinadas, es decir, un movimiento combinado de MRU con MRV yo lo puedo identificar a través de una buena lectura de las gráficas. Vamos a hacer las gráficas correspondientes a las tres ecuaciones horarias del MRV. La primera gráfica que vamos a hacer es la gráfica, ¿sí?, de la aceleración. Entonces, vamos a hacer la gráfica de la aceleración. En función del tiempo, ¿sí? En función del tiempo. Vamos a tener presente para la realización de esta gráfica que recuerden lo siguiente. Hay una aceleración que la vamos a llamar aceleración positiva, y esto me representaba que el movimiento era acelerado, es decir, aumentaba la velocidad. Y vamos a tener también presente que vamos a encontrarnos con una aceleración negativa. Y eso era cuando el movimiento era de frenado, es decir, cuando la velocidad final era menor a la velocidad inicial. Tanto una como otro tienen su representación gráfica, ¿sí? Tienen su representación gráfica y la vamos a hacer. Fíjense, vamos a hacer acá un caso y acá vamos a hacer el otro.
Fíjense esto. Otra vez, el criterio de las gráficas son exactamente los mismos que hicimos en el otro movimiento. El tiempo siempre lo vamos a graficar en el eje de X. Vamos a usar una unidad, pueden usar cualquiera, pero bueno, vamos a usar la más común, el segundo. Y acá que vamos a graficar la aceleración. Recuerden que las unidades de aceleración eran unidades de espacio dividido unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Se graduaba el eje, dependiendo del problema, ¿sí? Muy bien. Se graduaba el eje dependiendo del problema. Y vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer la gráfica de aceleración positiva. La gráfica de aceleración positiva, como habíamos bien dicho que la característica del movimiento rectilíneo uniforme y variado era que la aceleración era constante, entonces esa gráfica, ¿sí? Esa gráfica va a ser una línea recta paralela al eje. Una línea recta paralela al eje. Bastante más. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo con una regla. Entonces una línea recta paralela al eje. ¿Sí? Y tiene la particularidad esa línea recta que tiene igual que en los casos anteriores, tiene un principio y un final. Recuerden que la gráfica es la línea esa roja que está ahí, no la línea de puntos. La gráfica es la línea que está ahí. Entonces, esto es para aceleración positiva. Es una línea recta, paralela al eje, que tiene un principio y un final. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo vamos a graficar. ¿Cómo vamos a graficar? En el caso que nos toque un problema que tenga una aceleración negativa. ¿Sí? En el caso de que tenga una aceleración negativa. Bueno, obviamente, la gráfica, en este caso, como va a ser la aceleración negativa, va a ser hacia abajo. Va a ser hacia abajo. Por lo tanto, la gráfica, cuando yo tenga que hacer una aceleración negativa, la voy a tener que hacer en la zona de abajo de mi eje. Y otra vez, el criterio es exactamente el mismo. La gráfica tiene un principio y un final. ¿Sí? Y esto es la aceleración negativa. Se grafica hacia abajo, paralela al eje, pero hacia abajo. Lo positivo es hacia arriba, lo negativo es hacia abajo del eje. Entonces, este va a ser el valor, ese va a ser el valor de una aceleración negativa. Entonces, esas son las dos gráficas, ¿sí?, de aceleración, positiva y negativa. Aceleración en función del tiempo. Aceleración que se mide en unidades de espacio dividido unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Esa es la gráfica, las dos gráficas de aceleración. Vamos a ver ahora las gráficas de velocidad. De velocidad en función del tiempo, ¿sí? Gráficas de velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Bueno, esta sería la segunda ecuación horaria que vimos, la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo era la ecuación? Bueno, habíamos dicho que era velocidad final era igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esa era la ecuación.
Como ustedes pueden ver, depende del tiempo, por lo tanto es una ecuación de aire. En este caso también va a aparecer que nos encontremos con dos gráficas, una para aceleración positiva y otra para aceleración negativa, ¿sí? Vamos a hacerlas a las dos. Vamos a hacerlas a la par en este caso. Así aprovechamos mejor el pizarrón. Vamos a hacer las dos gráficas. Vamos a grabar los ejes, tiempo, ¿sí? Minutos, por ejemplo. ¿Sí? Esto ya lo explicamos cómo se hace todo esto en la clase anterior. Acá que yo 4, 8, 12, 16. La velocidad que se mide en este caso en, vamos a suponer, metro sobre minuto. ¿Sí? Bueno, para abajo también voy a tener velocidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de velocidad? Hay algo que es importante entender en este caso, y es lo siguiente. Si nosotros tenemos presente las situaciones particulares en el cual el tiempo inicial es 0, velocidad inicial es 0, la gráfica también se simplifica. Vamos a hacer la gráfica general, para la ecuación general. Después ustedes, en función del problema, se van a encontrar que la gráfica modifica algunos puntos. Pero bueno, en este caso hay una velocidad inicial y hay un tiempo inicial. Vamos a suponer que el tiempo inicial es 5 y que la velocidad inicial es 4. Entonces, acá comenzaría la gráfica. Tengo una velocidad inicial, esto es la velocidad inicial, y este es el tiempo inicial. 5 y 4. Y vamos a suponer que la velocidad final, ¿sí? Que la velocidad final ocurre a los 20 minutos y es 16 metros por minuto. Entonces yo estoy parado acá y estoy parado acá. Entonces, la gráfica de velocidad en función del tiempo, es una línea recta, ¿sí? Que si ustedes observan, esto es para aceleración positiva. Entonces, cuando la aceleración es positiva, es una línea recta cuya pendiente es positiva, va hacia arriba y tiene un principio y un final. Siempre. Ahora, entonces, dicho esto, si el tiempo inicial fuese 0, bueno, este punto estaría sobre acá, porque el 0 del eje del tiempo es acá, entonces esta gráfica arrancaría desde acá. Y si la velocidad inicial fuese 0, bueno, arrancaría desde el origen. Si tiempo inicial es 0 y velocidad inicial es 0, esta línea, en vez de arrancar desde un punto en el cuadrante, arrancaría desde el origen. Eso va a depender del problema que estoy analizando. Ahora, vamos a hacer ahora la otra gráfica, es decir, la gráfica para la cual la aceleración es negativa. ¿Sí? Entonces, en ese caso particular, cuando estoy hablando de aceleraciones negativas, recuerden que ¿qué pasaba cuando la aceleración era negativa? La velocidad iba disminuyendo. Por eso hablaba de aceleraciones negativas. Entonces, si la velocidad va disminuyendo, ¿qué va a suceder? Nos va a pasar que al principio, ¿sí? Vamos a suponer que la velocidad es 12 y eso ocurre a los 5 segundos. Estoy parado acá. Estoy parado ahí. Ahora, el tiempo transcurre para acá, pero la velocidad va a disminuir. Porque ese es el concepto de frenado. Entonces vamos a suponer que a los 20 segundos la velocidad vale 4. Disminuyó de 16 a 4. Entonces, en la gráfica, cuando la aceleración es negativa de la velocidad,
va a resultar una línea recta con pendiente negativa. Va a resultar una gráfica con pendiente negativa, es decir, hacia abajo. También con un principio y un final. Y otra vez el mismo concepto. Analizaremos el problema llegado el momento dependiendo de qué valor, de qué factor vale 0 o no. Este es el caso general. Este es el caso general. Si el tiempo valiese 0, bueno, este punto estaría acá y la gráfica arrancaría desde acá. Pero bueno, eso se va a ver según el problema. Pero en definitiva, las gráficas de aceleración y de velocidad, las cuatro, las dos de aceleración para positiva y negativa y las dos de velocidad para aceleración positiva y negativa, son líneas rectas. Son líneas rectas. ¿Por qué lo aclaro esto ahora? Porque la gráfica que viene, que es la de espacio, no va a ser una línea recta. Entonces, las gráficas de aceleración y velocidad en función del tiempo son líneas rectas, ¿sí? Pendiente positiva, pendiente negativa, en el caso de la velocidad. Vamos a ver ahora la gráfica de espacio en función del tiempo. Entonces vamos a ver la gráfica de espacio en función del tiempo. Otra vez en función del tiempo, porque habíamos dicho que era una ecuación horaria. Es una ecuación horaria. Entonces, si es una ecuación horaria, vamos a verla en función del tiempo. Entonces, la ecuación, en este caso particular, para no escribir, para que no quede la ecuación la completa, la ecuación larga, vamos a escribir con el tiempo inicial 0, porque no nos va a aportar demasiado. Entonces nos va a quedar que el espacio final va a ser igual al espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Esa era la ecuación. Esa era la ecuación del espacio en función del tiempo. Si ustedes observan, hay alguna particularidad, que es la siguiente. El tiempo, acá está elevado al cuadrado y acá está elevado a la 1, ¿sí? ¿Eso qué es? Una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación de segundo orden. Y las gráficas de las ecuaciones de segundo orden son parábolas. Las gráficas de segundo orden son parábolas. Las parábolas son unas gráficas particulares que ustedes han visto en matemática, cuando representan el eje de x, y tienen una forma con dos ramas, ¿sí? Esas ramas pueden ser en forma con aperturas de distinta apertura, pueden ser con concavidad hacia arriba, se dice, o también pueden ser con concavidad hacia abajo. Nosotros vamos a utilizar ambas. Vamos a empezar a graficar la parábola para, vamos a hacer también las dos gráficas, para positiva y negativa. Entonces vamos a hacer la gráfica del espacio en función del tiempo para aceleración positiva y para aceleración negativa. Bueno, otra vez el tiempo lo hacemos en el eje del x, lo graduamos. 10, 20, 30, 40, 50. Y también graduamos el eje de las x, que vamos a suponer que lo medamos en metros, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 10, 20, 30. Bueno, también vamos a encontrar con negativos. Que dependiendo del problema lo vamos a utilizar o no, ¿sí? Y fíjense, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. La gráfica del espacio en función del tiempo, cuando la aceleración es positiva, el espacio en metros, la gráfica va a tener esta forma, miren, esta forma. Es decir, la rama de la parábola con concavidad hacia arriba.
¿sí? Con cavidad hacia arriba. Esto es para aceleración positiva. Con cavidad hacia arriba. Y ahora vamos a hacer la gráfica para aceleración negativa. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez la graduación de los ejes. 10, 20, 40, 50, 10, 20, 30. Esto va a ser el espacio que lo vamos a medir también en metros. Va a haber valores negativos de espacio que lo vamos a usar o no, dependiendo del problema. Y nos vamos a encontrar que la gráfica de espacio en función del tiempo, ¿sí? La gráfica de espacio en función del tiempo nos va a resultar de la siguiente manera. Así. Es decir, con cavidad se dice hacia abajo. Con cavidad hacia abajo. Esto es para aceleración negativa. Con cavidad hacia abajo. ¿Sí? Es decir, si yo quiero ver esta parábola, la rama de esa parábola, por si no la alcanzan a identificar, sería una cosa así. Y estoy utilizando una de las ramas. Supóngase esa. Bueno, y esta parábola, por si no la alcanzan a identificar, sería esa parábola. Y estoy utilizando una rama. Ahora bien, con esto estamos haciendo las gráficas. Hay una regla mnemotécnica como para acordarse, porque después llegado el momento, muchas veces nos confundimos con cuál era el caso de la parábola con rama hacia arriba y la parábola, con rama hacia abajo. Hay una regla que dice que cuando la aceleración es positiva, ¿sí? Es la famosa regla de la carita feliz. Entonces, ¿qué dice? La carita feliz, ¿qué dice? Que si la aceleración es positiva, ¿sí? Estoy feliz. Positividad. Aceleración positiva. Soy positivo, estoy contento. Si la aceleración es negativa, se dice que estoy triste. Carita triste. ¿Sí? Entonces, estoy triste. Esto es para aceleración negativa. ¿Sí? Estoy negativo, estoy triste, entonces carita triste, aceleración negativa, carita feliz, aceleración positiva. Y esas son las dos gráficas de la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Bien. Obviamente, otra vez lo mismo. En este caso, fíjense que yo estoy trabajando directamente con el punto de partida en el origen. Es decir, que si estoy trabajando con el punto de partida en el origen, el espacio inicial y el tiempo inicial valen 0. Estoy poniendo el sistema de referencia donde habitualmente lo solemos poner, donde arranca el móvil. Bien, ahí tenemos todas las gráficas resueltas. Ahora, por último, vamos a ver una última ecuación que no es imprescindible saberla, pero muchas veces la solemos utilizar porque nos acorta algunos pasos en los cálculos, pero no es una ecuación horaria, por lo tanto no depende del tiempo, y es la famosa ecuación complementaria. La ecuación complementaria. Esta ecuación, repito, es una ecuación que se suele usar para resolver algunos problemas, pero no es imprescindible. Los problemas se resuelven todos con las dos ecuaciones que ya les dije hoy. ¿Sí? Se pueden resolver, pero también podemos resolverla con esta ecuación. Y esta ecuación dice que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más, ¿sí? Más 2 veces la aceleración, multiplicada por x final menos x inicial. Si ustedes observan, esta ecuación no depende del tiempo, no está el tiempo, por lo tanto no es una ecuación horaria, se llama ecuación complementaria.
La deducción de esta ecuación surge de las tres ecuaciones horarias, pero no las vamos a hacer. Entonces, esta ecuación también la podemos utilizar. Bueno, con esto vamos cerrando la teoría, ¿sí? Le dejo como ejercicio para que piensen, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? Vamos a borrar acá de lo siguiente. Yo voy a graficar gráfica de velocidad en función del tiempo, gráfica de velocidad en función del tiempo. Voy a hacer una sola, la más sencilla, la de aceleración positiva. Velocidad, vamos a suponer metros sobre segundos, en función del tiempo, segundos. 5, 10, 15, 20, 25, 4, 8, 12, 16, menos 4, menos 8. Y vamos a hacer una gráfica sencilla. Vamos a hacer esa. Una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué me pueden decir relacionado con la pendiente? ¿Qué conclusión podemos sacar o qué dato podemos rescatar de la pendiente de esa gráfica? Es decir, ¿hay alguna relación que yo pueda extraer de una gráfica con pendiente, vamos a suponer, con pendiente 1 y una gráfica de velocidad, esta es otra obviamente, ¿no? Con pendiente 2? Si ustedes observan, son dos gráficas de velocidad en función del tiempo, dos gráficas distintas. ¿Puedo extraer alguna información, algún dato, ¿sí? Observando y relacionando 1 con 2, ¿sí? ¿Qué relación hay entre las pendientes de las dos gráficas? Esa es la pregunta que les dejo planteada para que lo analicen y puedan sacar conclusiones. Bien, creo que con esto vamos cerrando el tema MRV. Recuerden, es muy importante entender los gráficos en MRV y en MRU también. Después vamos a resolver gráficos combinados. Entonces, es muy importante el tema gráficos. Recuerden todas las posibilidades que hay en función de la aceleración positiva y aceleración negativa. Esto que les acabo de preguntar también es importante y les va a resultar de mucha utilidad. Con esto cerramos MRV.